a cargo de la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado y contexto de los senadores proponentes del debate. Tercer punto, intervenciones a cargo de las entidades citadas en la proposición número 14 y sus aditivas para que se sirvan exponer ante esta comisión las razones y propuestas para dar respuesta sobre las dificultades en la suficiencia de la UPC, la falta de pago de los presupuestos máximos, el pago de las deudas en el sector, las dificultades financieras y en el acceso al sistema de salud. Invitados, Ministerio de Salud, citados, perdón, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aquí con delegatura de la viceministra, la doctora María Fernanda Valdés, la viceministra de Hacienda, el Superintendente Nacional de Salud, el doctor Ulay Dan Beltrán, aquí presente, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, el doctor Félix Martínez, director general, quien también se encuentra presente en la mesa directiva, así como el viceministro de Salud, el doctor Luis Alberto, que se encuentra también presente. Cuarto punto, bueno, están las entidades invitadas, que son los órganos de control, la Procuraduría, la Defensoría, EPS, IPS y las veedurías ciudadanas. Cuarto punto, espacio para preguntas, compromisos y conclusiones. Quinto punto, anuncio de proyectos de ley para votación en primer debate. Ha sido leído el orden del día, señora Presidente. Ponemos entonces a consideración el orden del día leído anteriormente a los senadores de esta comisión. Abro el debate, sigo abierto el debate. Tiene la palabra senadora Ana Paola Agudelo. Ok, frente a esa pregunta, el ministro de Salud está terminando el debate de control político que también fue citado en la comisión primera y seguidamente se trasladaría a este recinto. ¿En cuánto, vice, cree usted que estaría? Ya nos confirma en cuánto estaría. Ok, mi sugerencia sería la siguiente, que podamos instalar, que podamos arrancar el contexto de los proponentes mientras el ministro de Salud llega para poder avanzar en el desarrollo de la agenda. Sí, así es, así está. Ok, entonces hagamos lo siguiente, aprobemos el orden del día antes mencionado y ya con la mesa directiva definimos cuántos minutos de receso para poder darle el tiempo al ministro de que pueda llegar al llamado. Entonces, ponemos a consideración el orden del día antes leído a los miembros de esta comisión. Abro el debate, sigue abierto el debate, se cierra el debate. Señor secretario, infórmeme la intención de la comisión. Sí lo aprueba, señora Presidente, tanto con los senadores aquí presencial como los senadores que se encuentran conectados virtualmente. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, en este orden, mientras ¿usted va a intervenir, senador Wilson? Yo creo que lo que tenemos pues que de hecho, es decir, estamos todos muy atentos del debate. Yo creo que es una situación de fuerza mayor. Creo que se facilitaría mucho si pudiéramos empezar y yo, comprendiendo la preocupación de mi colega, me ofrezco para iniciar. Mientras llega el ministro, yo sí quisiera hacer mi presentación. Yo creo que podría ser útil a efectos de que aprovechemos el tiempo, de modo que si lo tiene a bien la mesa directiva, yo me ofrezco para iniciar. Ok, querida senadora Ana Paola, entonces hay uno de Wilson Arias, uno de los senadores proponentes y citantes. Podríamos entonces arrancar con él mientras el ministro
va terminando de responder las preguntas, ya terminó su intervención, pero hay preguntas de los senadores de la comisión y así podríamos también ir abarcando y avanzando nosotros la agenda para el día. Adelante, senadora. Por favor, el micrófono para la senadora. El auditorio no nos ayuda mucho con los micrófonos personales, pero gracias. Yo no tengo problema, Presidenta, en que el senador Wilson inicie, por mí no hay inconveniente. Solo quiero dejar este precedente para que hagamos respetar la Comisión Séptima. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Deporte, de Vivienda, se deben a la Comisión Séptima. No puede estar por encima de nosotros otro debate en otra comisión, cuando, según me informó el secretario, primero citamos la Comisión Séptima antes que la Comisión Primera. Entonces yo lo hago por exigir un respeto a esta comisión. Entiendo la posición del ministro, que lo hayan citado a la vez, pero desde la Comisión Primera tiene que haber respeto por nosotros, porque este es un tema muy importante del país y le corresponde a la Comisión Séptima del Senado debatir. Entonces yo lo hago más por eso, no tengo inconveniente alguno en que el senador Wilson inicie, los demás citantes, pero yo personalmente sí pienso que hay que darle el nivel que corresponde a la situación y al tema tan delicado, porque estamos hablando de la vida de los colombianos. Gracias, Presidenta. Señor secretario, entonces, por favor, siguiente punto del orden del día. Palabras de bienvenida a cargo de la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado y contextos de los senadores proponentes y citantes. Señora Presidente, los senadores proponentes son la senadora Ana Paola Agudelo García, la senadora Norma Hurtado, el senador Honorio Enríquez, la senadora Nadia Ablel, el senador Wilson Arias, el senador Alirio Barrera, quienes presentaron proposición aprobada en la comisión con sus respectivos cuestionarios y proposiciones aditivas con cuestionarios aditivos que han sido contestados y enviados a los correos electrónicos de los senadores previamente frente a la proposición o al debate de control político aquí. Señor secretario, infórmenos por favor de los invitados a quienes tenemos el día de hoy en este debate de control político. De los citados tenemos… Sí, invitados. Invitados. De los invitados tenemos de la Procuraduría General a la doctora Diana Margarita Bisbal, procuradora delegada con funciones mixtas para asuntos del trabajo y seguridad social. ¿Dónde, en el público, dónde está la doctora? Ok, bienvenida. Tenemos al doctor Pablo Otero, presidente de la EPS Sura. Bienvenido, doctor. Tenemos al doctor Andrés Barragán, presidente de la EPS Compensar. Ok. Tenemos al doctor Jorge Tamayo, presidente de la EPS Salud Total. Tenemos a la doctora Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Asociación Colombiana de Empresas Medicina Integral, ASEMI. Tenemos al doctor Jaime González, presidente COSALUD. De COSALUD, Natalia Largo. Gracias. Esas son las invitadas que están haciendo presencia, que fueron anunciados, y se encuentra también de presencia de Gestar Salud. Se encuentra entonces hagamos lo siguiente, pasemos los micrófonos a los otros invitados que usted no tiene ahí relacionados, señor secretario, para que quede en el registro de esta sesión, por favor. Senador Honorio, bienvenido. Senadora Nadia Ablel, senador Omar Restrepo, bienvenidos. Adelante, doctora, su nombre y de parte de qué institución. Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestar Salud.
Diego Fernando Gil Cardoso, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECODER, y vocero de Pacientes Colombia. Buenos días, Juan Pablo Rueda, presidente de EPS Sanitas. Cruz Verde, Claudia Sterling, vicepresidente corporativa de FEMSA Salud. Acá. Amaida Palacios, de la Defensoría del Pueblo. ¿Usted? Gerald Mesa Valdés, gerente de Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret, Cartagena. De este lado. Vamos a necesitar del apoyo técnico que nos está ayudando con todo el desarrollo de esta sesión. Por favor, necesitaríamos otro micrófono inalámbrico, si se nos facilita, por favor. Adelante. Presidenta María Isabel Ángel, superintendente delegada para entidades del aseguramiento. Muy buenos días, Natalia Largo, representante legal, suplente del presidente de COSALUD EPS. Buenos días, Aldrin Quintana, representante de la Asociación de Clínicas del Departamento de La Guajira. Por favor, quien no se haya podido registrar en la audiencia, levantar la mano para que le lleven el micrófono para todos los efectos. Muy buenos días, mucho gusto. Diana Ojeda, Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han atendido esta invitación a este debate de control político entre citados, pero también los invitados. También bienvenida a nuestra vicepresidenta Lorena Ríos, que nos acompaña. Y para nosotros es un placer como Comisión Séptima iniciar este debate de control político, pero sobre todo que vengamos con toda la disposición y el tiempo necesario. En eso hemos acordado los miembros senadores de esta comisión para que el debate sea lo más amplio posible y sobre todo podamos llevarnos una realidad de la realidad que hoy estamos atravesando. Hoy están los citados, nos hace falta el ministro de Salud, que esperamos que en pocos minutos llegue a este escenario. Senadora Norma Hurtado, tenga usted también una cordial bienvenida. Y pues iniciaríamos con el contexto de este debate de control político por parte de los senadores proponentes. Señor secretario, entonces, en el orden, tendríamos el uso de la palabra para el senador Wilson Arias. Recuerden, es el debate de control político para que se sirvan exponer ante esta comisión las razones y propuestas para dar respuesta sobre las dificultades en la suficiencia de la UPC, la falta de pago de los presupuestos máximos, el pago de las deudas en el sector, las dificultades financieras y en el acceso al sistema de salud. Senador Wilson Arias, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Adelante. Muchas gracias, apreciada presidenta. Oplale. Praxi, ayúdame, como que cometí el primer daño. Bueno, con mi saludo a todas y todos. Muchas gracias, presidenta, funcionarios de gobierno, mis apreciados colegas citantes y de la comisión.
y a quienes se han dignado a asistir a este muy importante acontecimiento de la Comisión Séptima. En primer lugar, manifestar mi solidaridad con el pedido que se ha hecho por parte de los citantes, al que todos nos sumamos. La doctora Paola tiene perfecta razón en cuanto a reclamar que los espacios que hemos designado como comisión sean reservados en la plenitud del tiempo necesario, porque este es un debate muy importante y además esta comisión aboca por naturaleza lo que corresponde a este tema que ha sido convocado. Sin embargo, dadas las circunstancias y comprendiendo desde luego también, haciendo un llamado fraternal a la Comisión Primera para que procure, digamos, ser no condescendiente, sino consecuente con lo que es el espíritu de esta convocatoria que hicimos como comisión, comprendiendo que desde luego los funcionarios no tienen tampoco el don de la ubicuidad y que hemos sido convocados, quise permitirme iniciar por las siguientes razones. Primero, porque pienso que he hecho un esfuerzo grande, a veces por discernir y otras veces, soy franco, por recoger alguna información disponible. Es decir, buena parte de lo que voy a presentar resulta muy pertinente para el debate. Creo que es una contestación muy importante a algunas afirmaciones que he leído con insistencia, especialmente de las EPS, de modo que, sin ser desafiante, pero sí espero que la información que voy a presentar sea controvertida, con cifras, con datos, que no con afirmaciones. Haré mis propias afirmaciones seguramente. Y en otros casos sí se trata de elaboraciones propias. El tema me ha preocupado mucho desde que era representante de la Cámara. Cuando discutíamos Saludcop, fue por excelencia el periodo en el cual discutíamos los acontecimientos que marcaron la salud del país y que justificaron en esa época transformaciones que se estimaban valiosísimas para que no ocurriera lo que, y lo anticipo, en mi opinión, está volviendo a ocurrir. Es decir, en mi criterio, asistimos a la configuración de unos hechos que son bastante próximos a los que se dieron en su oportunidad, de modo que sé que esto ha sido una especulación pública, pero quiero afirmarlo categóricamente y decir, presento datos y cifras y espero que sean controvertidos con fuentes, con cifras, con elaboraciones responsables. No da lugar más a que sigamos especulando en estos órdenes. Y empiezo por decir que se requiere una especie de cierta audacia de las EPS y de sus funcionarios para seguir afirmando lo que han afirmado a propósito de las deudas del Estado para con las EPS, de una parte. La afirmación que acabo de escuchar, según la cual la unidad por capitación es insuficiente, pese a los distintos momentos de conversación sobre este tema. O lo que hemos escuchado tan reiteradamente sobre la no financiación del Estado de los presupuestos máximos. Ha pasado bastante agua bajo el puente para que vamos discerniendo los hechos. Y de otro lado, hubiera querido poder estar con ustedes. Yo llegué hace poco a la comisión cuando se presentó un escrito de 3 EPS donde endilgaban básicamente este comportamiento del gobierno. Mi opinión, lo anticipo, es que hay una especie de argumento huidizo por parte de las EPS. Lo último que ocurrió y que recuerdo yo motivó de manera perentoria en la comisión una convocatoria porque si no se caía el mundo, era que Cruz Verde había dicho que suspendían los medicamentos y que el conjunto de ellos, incluidas las EPS, también atribuían al Estado una falta de financiación que explicaría que Cruz Verde no recibiera los recursos. Bueno, han pasado 3 semanas largas en los que eso no se ha demostrado y donde han mediado ruedas de prensa e informaciones que en mi posición son suficientes y por eso mi vocación es a que los debates tengan cierta racionalidad. Hay una lógica elemental de los debates que se espera, hay una contestación de las distintas partes y desde el Congreso de la República hacemos la síntesis. De modo que con estos anuncios y sobre todo con, no sé cómo decirlo, quisiera hacer una especie de sortilegio para que lo que voy a decir no ocurriera. Y es que retrotraerme algo así como un déjà vu, cuando traíamos aquí a Palacino, ¿se acuerdan ustedes? Exactamente. ¿Qué pasa con los recursos de las EPS? Hasta, solo nos falta el resort porque veo inversiones en inmobiliarias de las EPS y particularmente la que ha provocado las últimas discusiones. De modo que, sin más, continuemos. Se ha discutido hasta la saciedad y creo que se puede volver a discutir, desde luego, nunca será tarde,
el cálculo de la prima. Entre otras cosas, acudimos desde hace tiempo, lo hemos advertido en la Cámara de Representantes, a una especie de extrapolación del discurso, de las categorías, hasta de las denominaciones del sistema de aseguramiento, como si fuéramos un carro. Entonces aquí pagamos primas y siniestros, como si fuéramos cosas. Pero lo que se predica para el aseguramiento del sector financiero, al que acudimos cuando llevamos el carro, no se predica para la salud cuando somos personas, es decir, somos de mucha más valía que un carro, y en este caso las reservas deberían estar muy por encima en consideración social que lo que puede hacer en otros digamos, campos del aseguramiento. Entonces la prima, que se da por la información autorreportadas por las EPS. Si no es así, es hora de que nos expliquen de dónde saca la información, porque lo que sabíamos de suyo, un punto de partida de la discusión, es que el insumo principal de todo esto es la información que reportan las propias EPS. Esto es conocido de autos, como dirían en una baranda de un tribunal. Toma en consideración, además de frecuencias, en fin, de costos, condiciones demográficas, epidemiológicas, ajustes inflacionarios, fuentes muy importantes macroeconómicas que dan lugar a estas estimaciones, que uno de los últimos estudios, y esto no es una falsa reivindicación, más importante respecto del tema de la actualización de este debate de UPC, los dejó el gobierno Duque. Y esto es un reconocimiento leal de la discusión, que permite ser insumo de eso de 2022, de unas determinaciones tomadas ya por el gobierno de Petro, que incluyen 654 nuevos procedimientos, 922 grupos relevantes para la vigencia de 2022. Y resulta del ejercicio conocido hasta ahora que hay una mejor administración de recursos por parte de la EPS vía UPC, que por asignación de presupuestos máximos. Y empiezo por poner una banderilla al respecto. Pareciera ser que en los presupuestos máximos una especie de universo abstracto e incomprensible donde se nos pierden con frecuencia las cuentas. Asunto que le digo al oído a la Contraloría, al oído no, públicamente a la Contraloría. También en la época de Salucop, recuerdo yo lo que ocurría con el FOSIGA, y con lo que entonces no se llamaban presupuestos máximos, pero como en Colombia las cosas le cambian de nombre para que siga ocurriendo lo mismo, al DAS le cambiaron el nombre. ¿Cuántos fracasos enormes de la institucionalidad no se han resuelto en Colombia cambiando el nombre, pero no el fondo? Ahí aparecen un poco de agentes del DAS metidos en un poco de cosas horribles, siniestras. Cambio de nombre, dispersión de funcionarios y los acontecimientos lo mismo. Bueno, insisto en que Palacino lo siento rondando en el ambiente. Vinimos a saber de su reciente condena. Continuemos. Crecimiento de la UPC, yo quiero saber, con cifras a la mano, no en especulación, señores de las EPS. No acepto, en lo personal no acepto más especulaciones. ¿Es cierto sí o no este comportamiento? 342% de crecimiento en el periodo de 12 años. ¿Sí o no? ¿Dónde están las cifras que controvierten lo que ha presentado el gobierno durante tantos días? ¿Ha sido consistente el gobierno en presentar unas cifras? Yo emplazo, insto, invito, en el término que sea, controversia concreta. UPC, 229% en un término de esos 12 años. No metemos 2023, tenemos cifras que son absolutamente apreciables en la historia. Si no son ciertas, que lo expliquen con cuentas a la mano. Además de ese crecimiento, el gobierno Petro ha hecho un aumento histórico de 16.2% y crea primas adicionales para las EPS. Siempre se han garantizado los gastos de administración. La UPC ha cubierto siniestralidad de la población como costos de servicios y tecnologías, en fin. Y para que tengan la fuente, que aquí sí se tiene, esto es por obra de Fedesarrollo. Fedesarrollo, que es un tanque de pensamiento que no pertenece ni a un sindicato, ni a la clase trabajadora, ni a los sectores, es mucho más afín al capitalismo financiero. Es más cercano a Luis Carlos Sarmiento Angulo que a cualquiera otra, y Fedesarrollo ha presentado estas cifras para la controversia. Continuemos, por favor. Aún así, la GPS reclama más platica, recursos del sistema. Aquí hay que dar una información previa para que se comprenda por qué esto está en rojo. Es que partimos
de que estamos hablando de un sistema de aseguramiento y que las EPS como aseguradoras tienen que garantizar de una parte concurrencia económica, control inteligente del gasto y en función de lo anterior, especialmente de la concurrencia y ese aseguramiento que se predica pero no se aplica, unos indicadores financieros que demuestren que pueden concurrir para respaldar ese aseguramiento, el riesgo, la contingencia, y eso ya saben en buena medida a través de las reservas técnicas. Dejo dicho de entrada, hemos dirigido una carta con Alfredo Mondragón a la Contraloría para que nos examine rubro por rubro esas reservas técnicas en el caso de Sanitas, al cual me voy a aplicar unos minutos al final. ¿Cuáles son los aprovisionamientos de ese respaldo? Y no nos resultan unas cuentas. Al final tal vez deje una interrogación sobre las últimas cuentas que fueron presentadas. Y entonces hagamos una pregunta. Si estos son los recursos que suministra el Estado, 55 billones contra una capitalización de apenas el 0.7%, 388.007 millones de pesos. Para el 2021 la cuantía que ustedes ven ahí, 61 millones contra 217.000, año menor de los 3 que estamos mostrando. Únicamente el 0.4% de la presencia del capital privado en el conjunto del sistema. ¿Se puede predicar que aquí hay una reserva importante para garantizar ese aseguramiento? Esto es, como dice al final, una gota de recursos de las EPS en un verdadero mar de recursos públicos destinados desde el Estado colombiano. Este es un debate que era muy álgido hace unos meses, yo recuerdo. No son recursos públicos. Si se salen las EPS, se acaba el mundo, nos vamos al abismo. ¿Nos vamos al abismo? No será por falta de capital privado, cuyo convergencia, concurrencia es apenas del 0.4% en el año 2021 y continuemos. Las cuentas del pacto histórico. Porque yo sí vine a reivindicar con meridiana claridad lo que ha sido la participación del gobierno del pacto histórico en esta crisis. Y dejar dichas y solicitar a las EPS y a sus representantes, no tengamos temor en decir que aquí en el Congreso hacemos representaciones. Yo vengo del sindicalismo, no lo niego, pongo las cartas sobre la mesa. Los que representen sí o no a las EPS, en este u otros espacios, en la academia o en los tanques de pensamiento, o por decisiones propias de gerentes, explíquenme. Incremento de los recursos en el periodo. Les propongo una sola evaluación. Váyanse 2022-2023. 2023, Duque le dejó al gobierno nuevo 50.3 billones de pesos para la salud. Se elevó algo así como a 52.5 para el 2023 y mis compañeros saben, yo vengo de la Comisión Económica con un esfuerzo económico impresionante que hicimos desde las comisiones económicas del gobierno para aumentar este año una adición presupuestal. Y el próximo año será 61.5 billones. ¿Cuál es el incremento neto del 2023 con lo que nos dejó el doctor Duque, a quien le acabo de hacer una flor? Le dije que nos dejó un buen estudio. Lástima que no asumiera la consecuencia del estudio que nos dejó. Le tocó al pacto histórico asumirlo. Pues bien, significa una visión de el 22.26% en términos del presupuesto general de la nación. El colombiano que quiera asistir a la constatación, véase los debates que hicimos en las comisiones económicas y mire el resultado en términos concretos de esfuerzo fiscal del gobierno. Pero si usted le agrega lo que además del gobierno le da la fuerza laboral del país, es decir, las parafiscales, la diferencia es mucho mayor e incontestable. ¿A qué se debe? Invito a los economistas a que lo discutan. ¿Por qué razón presenta una muy mayor proporción de modificación? Es decir, la diferencia entre 66.4 billones, si hablamos de todos los recursos de la EPS, a 24 billones para el próximo año. Esto es cerca del 40% y no estoy mal. 41.56%, lástima que no me lo pusieron allí, no alcanzo a ponerlo. ¿A qué se debe? A la nueva fuerza laboral que ha ingresado. Entonces lo que quiero decir, cerca de 800.000 nuevos trabajadores explican que la parafiscalidad haya contribuido de manera tan notoria a que el conjunto de esos recursos se incremente de esa manera. Y finalmente, no me detengo mucho en la otra,
básicamente que hay 819.000 de una deuda que nos dejaron del gobierno anterior para este periodo, de los cuales 90.000 millones corresponden a Sanitas, tal como está explicado allí. Continuemos, por favor. La UPC de Sanitas es la más alta. Ahí está graficado perfectamente. Digamos, la comparativa en general frente al conjunto de las que se reciben, por la explicación que ya tantas veces se ha dado del modo como se conforma la EPS y la UPC y sus distintos componentes. Sigamos, por favor. Número de afiliados de Sanitas, 5.8 millones de afiliados. Esa es la composición de sus edades, en fin, no me detengo allí. Eventualmente concentra lo que podría ser considerado como un grupo muy importante de la población más saludable, el 20% más o menos de esas, y la gestión de riesgo, es decir, lo que de sus propios informes de gestión obtenemos de Sanitas. Y entonces yo he querido hacer un debate franco sobre este tema, porque nos presentan pues como la megagerencia en oposición a las EPS más o menos de bolsillo, que es verdad que también las hay, muy vinculadas al clientelismo regional y a los clanes regionales, muchos de ellos, en el Valle del Cauca, entre otros, para que seamos francos. Es una discusión que debe darse así, con tranquilidad, pero con los puntos sobre las IES. Y de esas, de las que se predica aquello, las de menor rigor, a estas, las que se presentan como las megas, como la traumaturgia, no, parece que no hiciera medicina, sino traumaturgia, bueno, no detecta tempranamente el 50% de los casos de mama, de cáncer de mama. Leo, no identifica la hipertensión arterial en el 58% de las personas susceptibles. Madres sin controles prenatales y alta mortalidad materna en 2021. 46% de las mujeres no acceden a citología cervicoterina. Tiempo promedio de atención del paciente en situación de muerte es el triple del promedio nacional. Yo quiero que Sanitas me conteste si esto que depositó en sus informes es o no es. Porque la consecuencia de lo que acabo de leer es supremamente grave. Cuando usted me dice que el tiempo de atención del paciente en situación de muerte es del triple del promedio nacional, me está hablando de una máquina de muerte. Digo, no quiero exagerar, pero pongamos las cosas en su justa proporción. Que explique Sanitas cuál es la razón por la cual, siendo la que acapara la mayoría de los recursos, presenta este tipo de comportamientos que a mí me parece que rayan en algo mucho más que indeseable. ¿Hay que decirlo a tiempo? Había que decirle a tiempo a Palacino. ¿Cuánto eran 2 más 2? ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Cuánto pagamos como sociedad la omisión? ¿Cuántos Olger Díaz en la Cámara de Representantes, el representante de la Cámara, pagó Palacino para que negara esta discusión? ¿Cómo se llamaba? Olger Díaz. Además candidato a la gobernación. Llamemos a las cosas por su nombre. Sanitas, díganos, sí o no, esto que estamos presentando. Y continuamos. Situación financiera. Las cifras son elocuentes. Empiezo a incluir a Cruz Verde. 42% de cartera vencida en la proporción que allí dice. Echémosle cifra como las cosas más gruesas para que podamos comprender el conjunto, porque si nos quedamos en la montonera de cifras, me preocupa sobre todo el país que nos está viendo desde allá. Aquí sé que tenemos gente muy informada, muy seria, que conoce, pero el ciudadano del común, ¿cuál es el buen romance que debería ir comprendiendo? Bueno, una cartera vencida importante, no toda en la peor proporción, también hay que decir, pero una muy importante de más de 90 días, y vamos a Cruz Verde. Cruz Verde antes era muy cercana a Sanitas, me van a perdonar la franqueza, pero en buen romance, para que el pueblo entienda, era parte como medio de la rosca, dejó de serlo, y entonces se le vino el mundo encima, en materia de esta situación de las deudas de Sanitas, porque como aquí se prefiere a los más cercanos, y es el sentido de la integración vertical, la norma colombiana, en un exabrupto incomprensible, autoriza que además de usted ser EPS tenga un poco de clínicas e instituciones de las que dependen de usted, y usted prefiere irrigarlas a ellas de un jurgo de plata que le entra, disculpen los términos, pero decidí hablarle no solo a ustedes, sino al que está allá, ciudadano de EP, un jurgo de plata, decide irrigarla preferentemente a quienes creen ustedes, por santo que sea el tipo, por noble que sea su conducta,
queda muy fregado que deje de pensar en que paga primero a las más allegadas, en un conglomerado enorme cuya composición paso a enseñar. Entonces, antes Cruz Verde era más cercana, un buen día dejó de serlo. La consecuencia, Cruz Verde entra en el listado en la que más demora. Y la consecuencia es que nos llegó a decir Cruz Verde que iba a dejar de proporcionar medicamentos, siendo tan importante, arriesgando ya no a Sanitas. ¿A quién arriesgaba cuando dijo no le voy a dar más medicamento? ¿Al gerente de Sanitas o al ciudadano del común? Al pobre paciente que toca la puerta allá abajo y el que sufre la consecuencia de esta deplorable determinación. De los activos corresponde a cuentas por cobrar el 35%, en la mayoría de recobros al ADRE, sin embargo estas cuentas fueron saldadas con la ley de punto final. Y ya volveremos, esto es una tecnocracia en la que yo no quisiera incurrir, pero me toca dejarlo dicho. Nos siguen cobrando al Estado colombiano cuentas que ningún gobierno les validó. Gobiernos de ultraderecha, ultrísima derecha, gobiernos de centro, gobiernos de derecha y gobierno del pacto histórico no ha hecho un reconocimiento de varias de las cuentas. ¿Cuál es la razón por la cual? Yo me inclino a pensar a que no hay razón para que se cobre. Una de ellas inclusive, si no estoy mal me lo explican ahora, inclusive anterior a lo que llamamos ley de punto final. Dos cosas adicionales, financiamiento a través de impago de la red de proveedores. Es decir, ¿qué significa eso? Yo me financio no pagándole a proveedores, ¿escucharon bien? Y adicionalmente, a cierre de 2022, los pasivos fueron 31 veces el patrimonio de esta EPS. Pasivos, han escuchado bien, 31 veces el patrimonio con que cuenta. Continuemos, por favor. Condiciones de habilitación financiera. Bueno, hablamos de unos recursos para la gráfica, unos recursos que vienen ascendiendo, tiene que ver con un superávit de capital mínimo y un superávit de patrimonio adecuado. Volvemos a lo inicialmente dicho, para poder presentarse como aseguramiento y como tiene un respaldo técnico, entonces tiene que tener unos indicadores financieros que a nosotros nos dan inicialmente una caída drástica de uno y otro. El verde es superávit de déficit de capital mínimo, el otro es la relación entre superávit y déficit patrimonio adecuado, y el modo como cae más o menos a partir del 2021. Caen esos indicadores, pero a despecho nuestro, los indicadores de Sanitas caen, pero crecen de manera formidable los del conglomerado económico, a las que evidentemente traslada recursos Sanitas. ¿Ven por qué les digo que me preocupa que repitamos lo de Saluco y Palacino? 13 años, 15 años antes, probablemente más, después me precisan las fechas, se estaba advirtiendo fenómenos parecidos. Es decir, perdíamos patrimonio acá, donde podemos reclamarle como Estado, pero otros negocios le crecían a Palacino y compañía. Campos de golf, resort incluido, en fin. Continuemos, por favor. Hay un comportamiento, anterior. Hay un comportamiento que me gustaría que el gobierno explicara a propósito del régimen de inversiones en reservas técnicas, que no me queda claro, no logro entender cómo, básicamente con los mismos montos presentaba un déficit superior de 265 antes y ahora de 85 billones hacia 2023. Será un asunto de elevada tecnocracia que yo quisiera poder comprender públicamente. Continuemos. Capitalización de EPS Sanitas. Bueno. Integración vertical. Cuentas por pagar de Sanitas con una cantidad de empresas de distinto tenor, de líneas de atención, unas en salud, después miramos una cosa más compleja donde aparecen también la inmobiliaria que tiene y el modo como dirige hacia sus propias compañías amigas, ya lo he dicho. Hace un tiempo hubiera parecido seguramente Cruz Verde como una muy buena favorecida, pero ahora no. Este es el modo como se distribuyen. Solo en 2022 facturaron 1.285.000 billones con su propia red de proveedores. Y ahí aparecen las cuentas por pagar, presentadas de otra manera. Continuemos, por favor. Este es el de capitalización de Sanitas, su comportamiento, la elevación en un periodo
y su declinación más o menos a partir de 2018, 19, 20. Bueno, los comentarios allí son más o menos obvios. Continuemos. Y aquí, esto que les juro que voy a tratar de mandárselo por redes. Un esfuerzo enormemente grande por establecer el comportamiento del conglomerado y cómo pertenecen y cómo se financian, cómo son accionistas entre sí mismas. Para que terminemos entendiendo, le pido a mis compañeros de redes que tratemos de colgar estas laminitas pronto, ya, que el país se entere. ¿Qué es esto? El modo como se comporta el conglomerado, quién pertenece a quién. ¿Ustedes se acuerdan una bonita reina que dijo algo así como yo con yo, tú conmigo, nosotros al revés, en FIMA, como sea? ¿Y al revés también? Bueno, al revés también. Como sea. El grupo empresarial dueño del 100% de esta óptica Colsanitas, por ejemplo, del 60% de clínica dental Keralty, del 5% de otra por allá, ¿no? El 77% de medicina prepagada Colsanitas. Una telaraña, ¿ve? Una telaraña, ¿cierto? Bueno, y por allá, otras empresas que también participan, son sus terceros socios que participan también de la financiación en absoluta menor cuantía, pero estos de acá, por ejemplo, medicina prepagada Colsanitas, que tiene el 77% de la casa matriz, al propio tiempo es propietaria de la promotora de salud EPS Sanitas, ¿vale? ¿Vieron? Muy enredado. Usted mira Keralty, grupo empresarial, baja por el 77% medicina prepagada. Después usted se va con que el 92% allá, EPS, ¿está claro? Yo con usted conmigo, al revés, como sea, y por allá, en la esquina, un sector inmobiliario Keralty. ¿Ven por qué les decía yo que me parece un poquito a lo otro? Veo el síndrome parasino, casi que de nuevo advirtiéndole al país. Solo le falta el Resort Villa Valeria, Julio César Turbay Noguera y su hermano Alejandro Noguera, hijos ellos de Julio César Turbay Quintero, apellidos que siguen circulando también en el Congreso de la República y que eran muy activos en el sector inmobiliario. Eran accionistas, eran socios y eran contratistas de la misma empresa. ¿Sí ven la importancia de correr el velo corporativo? Si por esas calendas hubiéramos corrido el velo corporativo, hubiéramos comprendido el comportamiento de grupos familiares enteros, que aquí siguen haciendo presencia en el Congreso de la República. Continuemos. Las utilidades, lo azul es del grupo, los rojos de Sanitas, no necesitan un científico para mirar lo que está pasando allí. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál decrece? La roja. ¿Cuál aumenta? El azul. ¿A algún colombiano se le ocurrirá alguna sospecha? Bueno, esto es con matemáticas que se comprueba. Vamos a pedirle, por eso le estamos diciendo a la Contraloría. Contraloría, explíquenos si de la reserva si está yendo para allá o no se está yendo para allá, porque esta historia ya la conocemos y no hay derecho a que eso se resuelva después de ojo fuera porque no hay Santa Lucía. Que valga, continuemos por favor. Tienen un perfecto plan de expansión como grupo, que no como Sanitas. Ahí me está dando la impresión de que están marchitando a Sanitas. ¿A ustedes no? ¿Al país no le parece que están marchitando algo para fortalecer otro? ¿Y mañana quién se queda con las velas? ¿Y mañana a quién le responden? ¿Estamos a tiempo de obtener esa respuesta o no? Eso es lo que quisiera una respuesta en esta oportunidad. 47 millones de dólares en inversiones 2018, crecimiento proyectado con red de óptica y servicios, inversión de 200 millones en infraestructura y tecnología, y se proponen a 2026 expandir la infraestructura en USA y México, expansión en Asia. Devuélvame por favor la gráfica. ¿Está claro? El azul crece. ¿Y qué le pasa al rojo? Decrece. Estos son datos, son cifras. No hay que ir a un laboratorio, no hay que ser un gran científico. Basta con leer informes, con preguntarle a Sanitas y creerle sus cifras, o por lo menos esperar que nos entreguen las cifras verdaderas. Continuemos, por favor. Senador Wilson Arias. Y concluyo. Su intervención lleva más de 20 minutos, entonces, ¿cuántos minutos adicionales requiere? 2 minutos y termino. Última lámina. Adelante. Es que como no ha llegado el ministro, yo estaba facilitándole la comprensión antes de que estuviera el ministro. Continuemos.
Bueno, el control inteligente que hace Sanitas, que nos prometieron porque son aseguradoras, no se olviden cómo empezamos esta discusión. Yo me predico asegurador, luego tengo unas premisas que no tienen las otras compañías. Concurro, tomo precaución, hago un control inteligente del mercado, atiendo los siniestros como si fueran carros, ¿ve? La gente ya no es enferma, sino que se choca en la calle y se atiende como si fuera un siniestro. Esto es una desgracia. Y finalmente, ¿cuál es el resultado? Este que estamos diciendo. La Contraloría está aplicando sanciones por prácticas anticompetitivas que además antes había descubierto la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, y que bajo varias razones, Consejo de Estado recientemente, perdón, esto es de Contraloría, Consejo de Estado está ratificando unas sanciones que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio en razón de malas prácticas competitivas. Bueno, vuelve y repite, sobrecostos inexplicables en medicamentos para enfermedades especiales que no pueden reconocerse por la ADRES, falseo de información remitida a entes reguladores, unificó artificialmente criterios para negar servicios incluidos en el POS, fijó de manera indirecta el valor de la UPC, incrementó recobros que provienen de la negación de los servicios. Sanitas fue sancionada por un valor de 1.071 millones de pesos. Y en fin, la conclusión, porque prometí que eran 2 minutos, la conclusión con la sanción reciente y muy actual de la Contraloría. Termino diciendo, presidenta y apreciados, yo insto, invito, pero también emplazo a Sanitas a que responda y nos explique este estado del arte. Rubro por rubro, cifras con fuentes, documentadas, y ya que se invitó que fuera público el debate, pues qué bueno que sea de manera pública. Muchas gracias, presidenta y colegas. Muchas gracias, senador Wilson Arias. Señor secretario. Señora Presidente, para informarle que ya se encuentran presentes los 12 senadores de la Comisión Séptima, salvo los 2 que tienen excusa médica. Y también para informarles que se encuentran en el recinto alrededor de 70 personas, más las que están conectadas por YouTube, los canales de transmisión, y estamos transmitiendo en vivo por RTBC. Y un aviso, simplemente que les agradecemos a las personas que la mesa directiva escogió este salón para efectos de que no estemos apiñados. Entonces agradezco a las personas que se sienten y no estén de pie en los pasillos, porque además es el pasillo de salida. Yo sé que es molesto, pero les agradezco la colaboración. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida entonces de manera presencial a la senadora Berenice Bedoya, al senador Pinto y continuamos. ¿Alguno de los senadores citantes quisiera continuar con la intervención, el contexto? El señor ministro nos ha informado que llega en 15 minutos a la comisión. Entonces, senadora Ana Paola Agudelo, adelante. Presidenta, gracias. Pues yo lamento mucho esta situación porque es que les estaba citado a las 10 de la mañana, son las 11:50. Si dice que llega en 15 minutos serían a las 12 del día. Entonces, nosotros también tenemos plenaria. Yo pues salvo lo que digan mis compañeros, me dice acá la senadora Berenice que también ella tiene reunión de voceros, yo pediría aplazamiento del debate y que mañana iniciemos muy temprano la agenda, porque es que iniciar a las 10 de la mañana no nos da el tiempo suficiente con la plenaria. Este tema es muy importante, el senador Wilson nos hizo una exposición de temas, de números, de cifras, que seguramente van a concordar con otras que nosotros los demás citantes tenemos, pero aquí nosotros citamos para darle claridad a los colombianos, porque hemos escuchado versiones por parte del gobierno y por parte de las EPS, o en este caso de Sanitas, y para nosotros la prioridad son los ciudadanos, no es a favor ni en contra de un lado ni del otro, lo que queremos es claridad, necesitamos decirle la verdad a los colombianos, saber con qué recursos contamos. Obviamente esto nos ha permitido identificar deficiencias que hay en el sistema y frente a esto yo por lo menos, y supongo que mis compañeros también tendrán propuestas, y yo pienso que en media hora o en una hora no lo vamos a concluir, además sin la presencia del ministro. Le agradezco mucho
al director del ADRES, de la superintendencia, a los viceministros por su presencia, se las agradezco mucho porque pues han cumplido con su deber al ser aquí citados y lo que queremos es un espacio para dar claridad. Entonces yo le pido, Presidenta, que se aplace para mañana a las 8 de la mañana. ¿Alguien más quiere intervenir de los senadores? Bueno, siendo Ana Paola… Senadora Norma Hurtado, Ay, perdón, adelante. perdón, es que me pasaron muy rápido el micrófono. Perdón, Presidenta, con los muy buenos días para todos. Bueno, pues algo no salió bien con el señor ministro, pero especialmente con el cruce de las dos comisiones. En una había prioridad por ser citación de la oposición, aquí también la firmaron los integrantes de la oposición y eran las 10 de la mañana cuando se conformó allá el quórum para iniciar la comisión primera. Es más interno que de parte del señor ministro, que de parte del Ministerio de Salud, porque fue algo que debimos haber coordinado con la comisión primera, porque las dos comisiones tienen prioridad. Yo me uno a las palabras de la doctora Ana Paola, básicamente por dos cosas, porque aquí estamos en la búsqueda de garantizar derechos, que son los derechos de los usuarios, de los pacientes, también de buscar los presupuestos, de saber qué ha pasado con el presupuesto asignado para el 2023, la adición presupuestal, que también es importante tener la claridad de lo que sucedió con la adición presupuestal y buscar las soluciones, como lo dice ella. Pero es imposible, en lo personal yo tengo compromiso a la 1 de la tarde, en lo personal. Entonces, por eso yo me uno a la solicitud de aplazamiento y si usted lo pone a consideración y el secretario lo pone a consideración, yo se lo agradecería, señora presidenta. Bueno, ¿algún otro senador quiere? Bueno, yo quiero apelar pues a la voluntad de los senadores en el sentido de que aquí tenemos también unos invitados que han hecho un esfuerzo para llegar a este escenario el día de hoy. Yo espero eso en su valoración. Señor viceministro, ¿en cuánto tiempo llega el señor ministro? Ok, entonces hagamos una cosa. Para que nuevamente, si aprobamos aplazar la continuación de este debate de control político, yo le voy a pedir el favor a los miembros de esta célula legislativa, y es que también nosotros nos organicemos con el tiempo suficiente, porque este es un tema muy importante, que ni de parte del gobierno, pero tampoco de parte de ninguno de los sectores podemos disponer de 2 horas o de medio tiempo, sino que todos nos organicemos para que si nos toca acá esperar hasta las 2 de la tarde dando el debate, dialogando, concertando, pues nuestras agendas también así lo estén. Entonces, no es solamente que el gobierno se organice, sino que también nosotros organicemos nuestra agenda interna, personal, legislativa, etcétera, para avanzar. Entonces, quiero poner a consideración, señor secretario, de la comisión, de los senadores de la comisión, aplazar el debate de control político citado para el día de hoy por la falta de presencia del señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Señor secretario, pongámoslo a consideración de la comisión. Sí, señora. Votación nominal. Presidente. Senadora Ana Paola Agudelo. Sí es que se aplace, no es que… Sí para aplazar, no aplazar. Adelante. Senadora Ana Paola vota sí. Senador Wilson Arias. Sí, mañana necesitamos tiempo, sí. Senador Alirio Barrera. Sí. Senador Alirio vota sí. Senadora Berenice Bedoya.
Senadora Berenice vota sí. Senadora Nadia Blel. Nadia vota sí. Senador Fabián Díaz. Fabián Díaz sí. Honorio Enríquez. Voto sí, señor secretario, entre otras porque no está el ministro de Hacienda también, que es importante que esté en esta citación. Debe estar un poquito ocupado. Senadora Norma Hurtado. Voto sí, señor secretario. Senador José Alfredo Marín tiene excusa. Senadora Marta Peralta. Voto sí. Senador Miguel Ángel Pinto vota sí. Senador Omar de Jesús vota sí. Senadora Lorena Ríos. Señora Presidente, ha sido aprobada el aplazamiento con 11 votos sí, ninguno no. Ok, entonces por vía secretaría estaríamos confirmando la fecha de la continuación de este debate de control político. Ya ahí nos toca revisar agendas para que puedan estar todos y podamos también organizarnos. Quiero darle las gracias a todos los que nos ya aceptaron la invitación de los distintos sectores. Siendo las 11:58, se levanta la sesión. Muchas gracias. No anunciamos proyectos.